Mi vecino siempre me miraba raro, hasta que descubrí que tenía fotos mías escondidas en su casa. No sé cómo empezar esto sin sonar paranoico, pero supongo que ese es el punto de las confesiones. Aquí uno viene a soltar todo lo que lleva adentro, aunque suene absurdo, aunque parezca una exageración. Si algo aprendí en estos últimos meses es que, muchas veces, la realidad puede superar con creces a cualquier paranoia. Lo diré de frente, mi vecino siempre me miraba raro. Desde el día en que me mudé al departamento, sentí esa incomodidad de saber que alguien te observa cuando crees que nadie lo hace. Y al principio, claro, pensé que era cosa mía. Que quizás era la típica desconfianza de mudarse a un lugar nuevo, donde no conoces a nadie y cualquier gesto extraño te parece una señal. Pero con él, había algo distinto. Su nombre era Raúl. Bueno, en realidad no sé si era el verbo correcto, porque técnicamente sigue vivo, pero para mí, después de todo lo que pasó, ya no lo puedo pensar de otra forma. Tenía unos 40 y tantos, más alto que yo, de complexión delgada, con esa manera de caminar que parecía un poco torpe, como si arrastrara un pie. Vivía justo frente a mi departamento, pared contra pared, lo cual significaba que cada vez que yo abría la puerta, existía una probabilidad bastante alta de encontrarme con él. La primera vez que lo vi, me saludó con una sonrisa demasiado amplia. Una sonrisa que no se correspondía con la frialdad de su mirada. Era raro, porque a cualquiera le sonríes y automáticamente notas cierta calidez en los ojos. En él no. Era como si su cara estuviera programada para imitar gestos humanos, pero sus ojos se hubieran quedado rezagados, observando, evaluando. «Bienvenida al edificio», me dijo esa vez, con una voz grave y un poco ronca, como si fumara demasiado. «Y gracias», respondí, forzando una sonrisa. «Si necesitas cualquier cosa, yo estoy en el 302». Recuerdo que solo asentí, pero ya desde ese momento algo en mi instinto me dijo que no era el tipo de vecino al que uno quiere pedirle favores. Y sin embargo, como suele pasar, traté de ignorar esa sensación. Después de todo, ¿qué podía pasar? No quería ser la típica persona que juzga a otros solo por una primera impresión. Durante los primeros días de mudanza, noté varias veces que él salía de su departamento justo cuando yo llegaba. Como si esperara el sonido de mis pasos en el pasillo. Lo notaba porque abría la puerta en ese mismo instante, fingiendo que también tenía que salir. «Qué coincidencia, otra vez nos cruzamos», me decía. Yo sonreía nerviosa, sin saber qué contestar. Pasaron semanas así, con esos encuentros casuales, hasta que empecé a convencerme de que no eran casualidad. La forma en que me miraba me hacía sentir desnuda. No me malinterpreten, no era una mirada lasciva como la de un tipo morboso en la calle. Era peor. Era una mezcla entre curiosidad y cálculo, como si yo fuera un experimento que él estaba estudiando. A veces, en las noches, escuchaba pasos en el pasillo. Mi puerta daba directo al corredor y siempre dejaba la cadena puesta. Una madrugada, a eso de las 2, juraría que alguien se detuvo justo afuera de mi puerta. Podía ver la sombra de unos pies bajo el espacio que quedaba entre el suelo y la puerta. Permaneció allí unos segundos eternos, inmóviles, y después se alejó lentamente. Me convencí de que era él. A la mañana siguiente, lo vi en el pasillo con una bolsa de basura en la mano. Me saludó como siempre. «No pude dormir bien anoche», comenté, medio en broma. «Y sí, a veces yo tampoco», contestó, clavando los ojos en mí un segundo más de lo normal. Me incomodé tanto que fingí que recibía un mensaje en el celular y me metí rápido a mi departamento. Poco a poco empecé a notar cosas raras. La ventana de mi sala da directo a la de su sala. A veces, mientras trabajaba en mi computadora, sentía esa punzada en la nuca, esa intuición de que alguien me observaba. Y al girar, sí, ahí estaba él, quieto detrás de la cortina, apenas visible, como una silueta. Lo peor es que no se movía aunque yo lo mirara de vuelta. Solo se quedaba allí, como si quisiera que yo supiera que me estaba observando. En otra ocasión, estaba con una amiga tomando café en la sala, y cuando ella fue a la ventana a mirar hacia afuera, me dijo en voz baja: «Oye, tu vecino está viéndonos raro». Me asomé y, efectivamente, él estaba sentado en su sillón, con las luces apagadas, mirando fijo hacia mi departamento. Mi amiga trató de quitarle hierro al asunto. Tal vez solo está distraído, mirando al vacío. Pero yo sabía que no. La tensión se fue acumulando, pero lo peor fue cuando empezaron a pasar cosas dentro de mi propio departamento. Un día encontré mi cepillo de dientes movido del lugar. Otro día, el cajón donde guardaba la ropa interior estaba abierto, aunque yo juraba haberlo cerrado. Pensé que quizás estaba tan cansada que olvidaba cosas, pero llegó un punto en que me resultaba imposible no sospechar. Recuerdo una noche en particular. Estaba viendo una serie en la laptop, con las luces apagadas, cuando escuché un leve clic, como de una cerradura intentando girar. Mi corazón se detuvo. El sonido venía de la puerta de entrada. Me levanté en silencio, acerqué el ojo a la mirilla, y lo vi. Raúl estaba afuera, agachado, manipulando mi cerradura con algo metálico. No sé cómo describir la sensación exacta de ese momento. Fue como si toda la sangre se me hubiera congelado en las venas. Retrocedí sin hacer ruido y fui por mi celular. Marqué al 911,
pero justo cuando estaba por hablar, escuché que se alejaba. Abrí la mirilla otra vez y lo vi guardando algo en el bolsillo antes de entrar a su departamento. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que no había sido real. De que quizás me lo había imaginado, que tal vez había confundido los ruidos. Pero no, la cerradura tenía pequeñas marcas de rayaduras nuevas. Desde ese momento, viví en estado de alerta. Empecé a dejar una silla trabando la puerta desde adentro. Puse pequeños trozos de cinta en los cajones para ver si alguien los movía. Y sí, un par de veces noté que la cinta estaba despegada cuando regresaba del trabajo. Ya no había duda, alguien entraba a mi departamento. Y aunque no quería admitirlo, sabía perfectamente quién era. Después de aquella noche en que lo vi intentar abrir mi puerta, algo en mí cambió. Antes todavía tenía dudas, todavía buscaba excusas para sus rarezas. Pero desde ese momento, la idea se volvió insoportable. Raúl estaba entrando a mi departamento cuando yo no estaba, revisando mis cosas, apropiándose de mi espacio como si también le perteneciera. Me obsesioné. Cada mañana, antes de ir al trabajo, dejaba pequeñas trampas. Un vaso colocado justo en el borde de la mesa. Una hoja doblada entre las páginas de un cuaderno. El ángulo preciso de mi cepillo de pelo sobre la cómoda. Y cada noche, al volver, encontraba señales mínimas, apenas perceptibles, de que algo se había movido. No eran cambios drásticos, pero yo conocía mi espacio. Nadie más que yo podía haberlos provocado. Lo más perturbador era imaginarlo allí dentro. ¿Qué hacía? ¿Se sentaba en mi sillón? ¿Revisaba mi ropa? ¿O simplemente se quedaba de pie, observando mis fotos, oliendo mis almohadas, tratando de sentirme aunque yo no estuviera? Esa idea me carcomía. Una tarde, después del trabajo, tomé valor y decidí enfrentar indirectamente la situación. Salí al pasillo justo cuando escuché que él también salía. Fingí sorpresa. Cuando escuché que él también salía. Fingí sorpresa. Hola, Raúl. Y dije, tratando de sonar casual. Hola, vecina, contestó con esa sonrisa torcida que me revolvía el estómago. Oye, ¿tú no has notado nada raro en el edificio? Como, gente entrando a los departamentos o cerraduras forzadas. Lo miré directo a los ojos cuando lo dije. Por un instante, juraría que su expresión cambió, como si se tensara. Luego, casi de inmediato, se recompuso. No. Aquí es tranquilo. Quizás solo estás cansada, uno imagina cosas, respondió, inclinando un poco la cabeza, como evaluando cuánto le creía. Ese quizás solo estás cansada me heló la sangre. No era una negación firme, era un intento de sembrar duda en mí. Como si supiera exactamente lo que yo pensaba y quisiera desestabilizarme. Desde entonces empecé a seguirle el rastro. Descubrí que rara vez salía. Sus cortinas siempre estaban cerradas, excepto cuando yo estaba en mi sala. Entonces, mágicamente, había una rendija abierta desde donde podía verme. Una noche, desesperada por confirmar mis sospechas, bajé hasta la entrada del edificio y me quedé vigilando desde la calle. Apagué las luces de mi departamento para simular que no estaba y me escondí detrás de un árbol, con vista directa a su ventana. Después de un rato, la cortina se abrió y allí estaba él, mirando hacia mi sala oscura, como esperando que yo apareciera. Esperó, y luego se retiró. No tenía dudas, me espiaba constantemente. Mis amigos decían que exageraba. Cuando les contaba lo de las trampas movidas, lo de los pasos en el pasillo, lo de la cerradura, todos respondían lo mismo. ¿Por qué no llamas a la policía? Y claro, lo había considerado. Pero, ¿qué podía decirles? Mi vecino me mira mucho no era una denuncia. Creo que entra a mi casa, pero no tengo pruebas tampoco. Y, sinceramente, una parte de mí temía que al denunciarlo empeorara todo. Que él se enterara y decidiera vengarse de manera más directa. Así que callé. Pero cada día la tensión crecía más. Hasta que una tarde ocurrió algo que no puedo olvidar. Volvía del supermercado con 2 bolsas pesadas. Al llegar al pasillo, me encontré con que la puerta de mi departamento estaba entornada. El pánico me paralizó. Yo siempre la cerraba con doble vuelta. Siempre. Dejé las bolsas en el suelo y empujé lentamente la puerta. El silencio dentro era absoluto. Avancé despacio, revisando cada rincón. Todo parecía normal, salvo por un detalle, en la mesa del comedor había una taza de café usada. Yo no había dejado nada allí. Sentí un mareo, como si la realidad se distorsionara. Él había estado allí, quizás hacía minutos, quizás aún estaba escondido. No sé de dónde saqué el valor, pero recorrí el departamento con un cuchillo en la mano. Revisé el baño, la cocina, el closet. Nada. Pero la certeza de que alguien había estado conmigo en ese espacio me dejó temblando durante horas. Esa noche casi no dormí. Soñaba que despertaba y lo veía sentado en una esquina, observándome. Me levantaba, encendía la luz y no había nadie. Luego volvía a dormirme, solo para repetir el mismo ciclo. Al día siguiente, decidí que no podía seguir así. Tenía que obtener pruebas. Compré una cámara oculta en línea,
De esas que parecen un cargador USB. La instalé apuntando a la entrada. Pasaron 2 días sin novedades. Y entonces, el tercero, mientras revisaba las grabaciones, lo vi. Allí estaba Raúl, entrando con una copia de mi llave. Caminaba despacio, como si disfrutara cada paso dentro de mi departamento. Fue directo a mi habitación, abrió el cajón de mi ropa interior y se quedó oliendo una prenda. Después la dobló con cuidado, como si quisiera dejar todo exactamente igual. Yo estaba tan horrorizada que apenas podía respirar. No terminó allí. Sacó su celular y comenzó a tomar fotos. Fotos de mis cosas, de mi cama, incluso de mí misma mientras dormía. Porque sí, la grabación lo mostraba inclinándose sobre mí mientras yo estaba en la cama, inconsciente, con la respiración tranquila. Le tomó varias fotos. Grité sola en mi sala cuando vi eso. Era la prueba que necesitaba, pero también una condena. Porque si lo denunciaba, él sabría que yo lo había grabado. ¿Y qué tal si reaccionaba violentamente? No sabía qué hacer. Esa misma noche lo confronté, aunque no directamente. Salí al pasillo con el celular en la mano y, al verlo, le dije: es peligroso andar entrando a casas ajenas, ¿sabes? Uno nunca sabe cuándo lo pueden estar grabando. Su rostro se endureció. Por primera vez, su sonrisa falsa desapareció. Me miró fijo, sin responder. Solo dio media vuelta y se metió en su departamento. Ese silencio fue peor que cualquier amenaza. A partir de ahí, la situación escaló rápido. Empecé a escuchar golpes en las paredes durante la madrugada. A veces alguien tocaba mi puerta suavemente, como con la yema de los dedos, solo para luego desaparecer. Una noche, cansada de tanto acoso, pegué la oreja a la pared que compartíamos y escuché algo que me heló, su voz. Estaba murmurando mi nombre una y otra vez, como un mantra. Laura. 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 Me alejé temblando. Era como si quisiera recordarme que no tenía escapatoria. Una semana después, ocurrió lo inevitable. El edificio tuvo un corte de agua y la administración pidió a todos que abrieran para revisar tuberías. Un fontanero pasó por mi departamento y luego tocó la puerta de Raúl. Yo, por puro instinto, me quedé en el pasillo fingiendo que hablaba por teléfono. Cuando Raúl abrió y el fontanero entró, la puerta quedó entreabierta unos segundos. No debería haberlo hecho, lo sé, pero mi curiosidad fue más fuerte. Empujé un poco la puerta y miré hacia adentro. Lo que vi aún me persigue. Las paredes de su sala estaban cubiertas de fotos mías. Fotos tomadas desde distintos ángulos, algunas desde mi ventana, otras en la calle, incluso en el trabajo. Había imágenes de mí con amigos, de mí dormida, de mí comiendo, de mí simplemente existiendo. Era un altar grotesco dedicado a mi vida. Sentí que las piernas me fallaban. Cerré rápido la puerta antes de que el fontanero regresara. Ya no era una sospecha. Era una obsesión. Después de aquella visión de su departamento, me costó volver a respirar con normalidad. Las imágenes seguían repitiéndose en mi mente como una película que no podía detener, mis fotos pegadas en sus paredes, como si yo fuera el centro de un culto enfermo. No podía dejar de pensar en cómo las había conseguido todas. Algunas eran evidentemente tomadas desde la ventana, otras en la calle, pero había varias, demasiadas, que eran imposibles sin que él hubiera estado dentro de mi casa. Me encerré en mi departamento esa noche con todas las luces encendidas. Caminaba en círculos, sudando frío, repitiéndome una y otra vez que tenía que huir de allí. Pero huir no era tan fácil. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, apenas llevaba 3 meses viviendo allí y no tenía dinero ahorrado para mudarme de inmediato. Además, estaba el miedo. ¿Qué pasaba si Raúl notaba que me estaba yendo? ¿Qué pasaba si trataba de impedirlo? Me quedé toda la noche despierta, con el cuchillo de la cocina a un lado. Al día siguiente, intenté actuar como si nada. Lo encontré en el pasillo. Yo traté de mantener la calma, pero mis manos temblaban. Buenos días, vecina, me dijo con esa sonrisa que ya no disimulaba nada. Era casi un desafío. Buenos días, contesté, forzando un tono neutro. Pero entonces se inclinó un poco hacia mí y susurró algo que me heló. ¿Dormiste bien? Fue la confirmación. Él sabía que yo sabía. Ese mismo día, decidí hablar con la administración del edificio. Me atendió un hombre mayor, encargado de mantenimiento, al que le conté que tenía problemas con un vecino que me espiaba y entraba a mi departamento. Él me escuchó con cara de escepticismo. Señorita, Raúl vive aquí desde hace años. Nunca nos ha dado problemas, quizá usted está malinterpretando, me dijo, como si yo fuera una histérica inventando cosas. Saqué mi celular y le mostré el video de Raúl dentro de mi departamento. El encargado se puso pálido. Esto es serio. Pero yo no puedo hacer nada, tiene que denunciarlo a la policía. Y ahí volvía el mismo problema, denunciarlo significaba enfrentarlo directamente. Esa noche, mientras intentaba decidir qué hacer, recibí un sobre bajo la puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había varias fotos impresas de mí, tomadas esa misma semana. Una en el supermercado, otra en la parada de bus, otra mientras hablaba con una amiga.
En la última aparecía yo, durmiendo en mi cama, con el cabello suelto sobre la almohada. Debajo había una nota escrita a mano. Eres hermosa incluso cuando no sabes que te miro. Sentí que iba a vomitar. Decidí huir. Esa misma noche empecé a empacar lo esencial, documentos, algo de ropa, mi computadora. Planeaba irme a casa de una amiga sin avisar a nadie. Pero mientras guardaba las cosas, escuché un ruido en la ventana de la cocina. Me acerqué despacio y lo vi. Raúl estaba allí, parado en el balcón de su departamento, pegado a la reja que separaba ambos espacios. Sonreía. No decía nada. Solo sonreía. Corrí a cerrar las cortinas y llamé a mi amiga. Voy para tu casa, no puedo seguir aquí. ¿Qué pasó?, preguntó preocupada. Te cuento luego, solo déjame quedarme contigo unos días. Ella aceptó de inmediato. Cuando salí con la maleta, el pasillo estaba oscuro. Avancé rápido, con el corazón en la garganta. Al pasar frente a la puerta de Raúl, escuché un ruido, como si algo se arrastrara dentro. Aceleré el paso y bajé las escaleras casi corriendo. Llegué al portal, salí a la calle y me sentí un poco aliviada. Caminé 2 cuadras hasta el taxi que había pedido. Pero cuando subí y miré por la ventana, lo vi, Raúl estaba parado en la entrada del edificio, mirándome. No corrió, no gritó, no me detuvo. Solo me observó mientras el taxi arrancaba. Pasé 2 semanas en casa de mi amiga, tratando de recuperar algo de calma. Pero Raúl no me dejó en paz. Empecé a recibir mensajes de números desconocidos, fotos de mí entrando al trabajo, saliendo de la tienda, incluso dentro del departamento de mi amiga, a través de la ventana. Alguien estaba vigilándome constantemente. Mostré todo a la policía. Finalmente aceptaron levantar una denuncia, pero me advirtieron que era difícil probar acoso sistemático sin atraparlo en el acto. Me dieron una orden de alejamiento temporal, aunque todos sabíamos que eso era solo un papel. El clímax llegó una noche en casa de mi amiga. Ella se había ido a dormir y yo estaba sola en la sala, revisando mi celular. De pronto escuché un golpe en el balcón. Me acerqué con miedo, corrí la cortina, y allí estaba otra vez Raúl. Se había trepado hasta el 3er piso. Estaba parado en el balcón, mirándome con esos ojos vacíos. Laura, susurró, casi con ternura. Vete. Voy a llamar a la policía. Grité. Pero él no se movió. Solo levantó un sobre y lo pegó contra el vidrio. Dentro había más fotos. Mi amiga despertó por los gritos y llamó al 911. Cuando encendimos todas las luces, Raúl ya había desaparecido. La policía llegó 20 minutos después. Buscaron alrededor, pero no lo encontraron. A la mañana siguiente, recibí un último mensaje. No importa dónde te escondas. Siempre voy a encontrarte. Y entonces desapareció. Dejó de aparecer en mi ventana, dejó de seguirme, dejó de enviar fotos. Como si se hubiera desvanecido. Durante semanas viví con la paranoia de que volvería en cualquier momento. Hasta que un día, el encargado del edificio me llamó. Señorita, tiene que venir, encontramos algo en el departamento 302. Fui acompañada de la policía. Entramos al apartamento de Raúl, que había quedado vacío. El lugar estaba en penumbras, con un olor rancio. Lo que vimos fue aún más perturbador que la primera vez. Las fotos habían aumentado. Había cajas enteras llenas de imágenes mías, desde hacía meses. Había cuadernos con anotaciones detalladas de mis rutinas, a qué hora salía de casa, cuánto tardaba en el trabajo, qué comida pedía. Incluso había dibujos míos, hechos a mano, algunos con escenas que nunca ocurrieron, yo caminando de la mano con él, yo sonriendo en su sala, yo durmiendo a su lado. Era como si hubiera creado una vida paralela conmigo, una vida que solo existía en su mente enferma. Pero lo más aterrador fue lo que encontramos en su closet, un maniquí vestido con mi ropa. Mi blusa favorita, mis jeans, incluso una bufanda que había perdido hacía semanas. El maniquí estaba sentado en una silla, con una foto mía pegada en la cara. Los policías intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos murmuró: "Y este tipo está completamente trastornado". Pero Raúl ya no estaba allí. Nadie sabía dónde se había ido. Hasta hoy, nunca lo encontraron. Sigo viviendo con el miedo de que aparezca en cualquier momento, observando desde alguna sombra, esperando que baje la guardia. Porque sé que para él, yo nunca fui solo una vecina. Yo era su obsesión, su proyecto, su musa. Y lo peor de todo, es que a veces, cuando camino por la calle, siento esa mirada en mi nuca. Giro rápidamente, pero nunca hay nadie. Tal vez me estoy volviendo loca. O tal vez, en algún lugar, Raúl sigue allí, observando, esperando el momento perfecto para volver. Después de la última visita al departamento vacío de Raúl, pensé que todo terminaría allí. Que al verlo desaparecer, mi vida volvería poco a poco a la normalidad. Pero me equivoqué. Lo peor de todo no fue lo que ya había pasado, sino lo que quedaba, el vacío, la paranoia, la sensación de que nunca más estaría a salvo. Al principio intenté convencerme de que había huido para siempre.
que después de descubrirse expuesto, no se atrevería a volver. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que él no era de los que se rinden. No después de construir toda una vida paralela a partir de mí. Las primeras semanas fueron un infierno. Cada ruido en la calle, cada sombra proyectada en la ventana, me hacía saltar. No podía dormir más de 2 horas seguidas. Me despertaba sudando, convencida de que él estaba dentro de la habitación. Un día incluso llamé a mi amiga gritando porque había escuchado pasos en el pasillo de su casa. Cuando revisamos, no había nadie. Pero yo sabía, lo sentía, que no eran imaginaciones. La policía nunca me dio respuestas claras. El caso quedó abierto, pero sin pistas sólidas. Era como si Raúl se hubiera borrado del mapa. Y, sin embargo, yo sabía que no era así. Nadie desaparece de esa forma sin dejar rastro. Un mes después de su desaparición, recibí un paquete en mi buzón. No tenía remitente. Lo abrí con el corazón en la garganta. Dentro había un cuaderno pequeño, con tapa de cuero. Era suyo. Las primeras páginas eran anotaciones obsesivas de mi rutina, las mismas que ya había visto en su departamento. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Ya no solo escribía lo que yo hacía, empezaba a escribir lo que quería que hiciera. Hoy Laura me saludó en el pasillo. Mañana aceptará mi invitación a tomar café. Hoy Laura me miró desde la ventana. Pronto me sonreirá. Laura aún no entiende que ya somos una familia. La última página me dejó helada. Decía, en letras grandes y torcidas: nos veremos más pronto de lo que imaginas. Esta vez no podrás escapar. El cuaderno estaba manchado, como con gotas de humedad o sudor. No sé cómo llegó a mi buzón. Lo que sí sé es que significaba una cosa: Raúl seguía cerca. A partir de ahí, mi vida se convirtió en una espera. Una espera insoportable de algo que sabía que iba a ocurrir, aunque no sabía cuándo ni cómo. Contraté cerraduras nuevas, instalé cámaras, incluso adopté un perro para sentirme más protegida. Pero nada era suficiente. Porque, ¿cómo te proteges de alguien que ya sabe cada uno de tus movimientos, que conoce tus rutinas mejor que tú misma? El desenlace llegó una madrugada. Me desperté con un ruido en la sala. El perro ladraba como loco. Corrí, armada con un bate, y encendí la luz. No había nadie. Revisé las cámaras en el celular y allí estaba Raúl. Dentro de mi sala, mirando directo hacia la cámara, sonriendo. Corrí al cuarto, me encerré y llamé a la policía temblando. Les rogué que vinieran rápido. Los minutos se hicieron eternos. Afuera, escuchaba al perro gruñendo, moviéndose de un lado a otro. Luego, de pronto, silencio absoluto. Temí lo peor. Pero cuando los policías llegaron, Raúl ya no estaba. No había señales de entrada forzada. Ni rastro del perro. Solo la cámara, que mostraba esa última imagen, su rostro fijo en la lente, como si quisiera dejarme un recuerdo imborrable. Los agentes buscaron por todo el edificio. Nada. Otra vez, nada. A partir de esa noche, su presencia se convirtió en un fantasma constante. Nunca lo volví a ver en persona, pero siempre estaba la sensación de que él estaba detrás de cada detalle extraño. Una ventana abierta que yo recordaba cerrada. Un objeto movido del lugar. Un ruido en el pasillo cuando nadie más estaba en casa. Y las fotos, porque sí, seguí recibiendo fotos. Siempre de mí, siempre recientes, como si no importara dónde me escondiera. Una vez llegó una foto mía sentada en una cafetería, con la fecha y la hora impresas en una esquina. Lo perturbador era que yo aún estaba en la cafetería cuando recibí la imagen en mi celular. Me mudé 3 veces en un año. Cambié de número de teléfono, de trabajo, incluso de estilo de ropa. Intenté borrar cualquier rastro mío en internet. Nada funcionó. Raúl siempre volvía a encontrarme. La última vez que tuve señales de él fue hace unos meses. Estaba en otra ciudad, viviendo con un nuevo arrendatario, intentando reconstruir mi vida. Una noche regresé del trabajo y encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había solo una foto, yo, durmiendo en mi nueva cama. En la parte de atrás, escrito con su letra temblorosa: te dije que siempre voy a encontrarte. Y aquí estoy ahora, escribiendo esto. No sé qué pasará mañana. No sé si algún día lo atraparán o si aparecerá de nuevo frente a mí, como una sombra inevitable. Lo único que sé es que mi vida cambió para siempre. A veces pienso que lo peor no es que Raúl exista, sino que alguien como él pueda pasar desapercibido durante años. Que un vecino cualquiera, con su sonrisa y su saludo amable, pueda estar construyendo una obsesión silenciosa hasta que un día ya es demasiado tarde. Miro por la ventana todas las noches antes de dormir. Reviso las cerraduras, los rincones, las cámaras. Y aún así, sigo con la sensación de que no hay nada que pueda hacer. Porque cuando alguien decide convertirte en el centro de su mundo, no necesitas que toque tu puerta para sentirlo. No necesitas verlo para saber que está ahí. Y yo sé que, en algún lugar, Raúl sigue observando. Esperando.